Y ahora por algunos minutos vamos a ponernos en el lugar de una madre que no tuvo otra alternativa que dar a luz en la vía pública, en plena calle, en medio del dolor, del apuro, de la desesperación. El bebé ya quería venir y por fortuna él está sanito, es hermoso y está en el Hospital Distrital Materno Infantil de Trinidad, Jazmín. Sí, gracias. Y el pequeño Rodrigo se encuentra en perfecto estado de salud. Él nació ayer a las 5 de la mañana aproximadamente, cuando la madre, Joaquina Peralta, sintió ya los dolores del parto. Avisó a su marido, Roque, y juntos salieron en la búsqueda de un taxi para llegar hasta el hospital. Pero el pequeño Rodrigo se quiso adelantar y ahí nomás en el regazo de su padre nació, con la ayuda de algunos transeúntes que pasaban por el lugar y también los trabajadores de un frigorífico que estaba enfrente del sitio. Esto es lo que contaban la madre y el padre del pequeño. Segera soy minta peato rojo taxi parada pe eso ya reta taxi hina rojo ma pa hospital pe ya me mata pera pues ay tus años montila se me nada porque gano saya pues con a sorprender su bebé esta gente pues por frigorífico toma por acuerdo mía cuando hay la ambulancia bombero ante un ojo policía patrullera mía Y la gente poner ayudan y que se porque la tapete la dolor nañando y bola pero la ñando vea la mezcla dolor pero gracias a Dios tranquilo. ¿Y cómo está tu bebé? Bien sí Y la doctora Cuera. a poner ayudando más igual porque más igual sai la trabajo su a mí sí cuando tenía ya se de alta tama gracias a Dios ya tranquilo para irse más allí de alta no puedo ser ni individuo. Y yo le dije a ella que aguantar. No puedo más. Y ahí acostada encima de mí y ahí tiene de bebé. Qué bárbaro. Y me ayudaron una señora primero y después vino la gente de frigorífico. Llamaron los bomberos, los ambulancias, policías. Me ayudaron todos. Sí, yo agradezco a todos a ellos. Y ya actualmente tanto la madre como el pequeño solamente aguardan el alta para volver a su hogar y ya unirse a sus hermanos mayores Fermín, Genoveva y Fernando. Una historia que por el momento parecía crítica, pero culminó con final feliz. Muchísimas gracias, Jazmín, realmente precioso el bebé Rodrigo. Felicitaciones a la familia, a la supermamá, al papá también que supieron enfrentar esta situación que les tocó vivir y que les puede tocar a cualquier mujer. Seguimos informando.